Hola amigos, nuevamente es un gusto acompañarles, esta vez para resolver un problema más de estequiometría del estado gaseoso. Veamos lo que nos indica este problema. ¿Qué masa de cloruro de amonio sólido se formó cuando se mezclaron 73 gramos de amoníaco con una masa igual de ácido clorhídrico? ¿Cuál es el volumen del gas remanente medido a 14 grados Celsius y 752 milímetros de mercurio? Y además me preguntan de qué gas se trata. Pues vamos analizando nuestros datos a la vez que vamos a establecer la estrategia para resolver este problema. En la primera pregunta, en la que se pide calcular la masa de un producto sólido a partir de cantidades iguales de dos reactivos, queda claro que debo definitivamente definir quién es el reactivo limitante. Recuerden que a partir del reactivo limitante se puede hacer cualquier dato o cualquier cálculo estequiométrico. Además, en las siguientes preguntas también me piden hacer cálculos con base en esas cantidades. Me piden cuál es el volumen del gas remanente, que a determinadas condiciones de presión y de temperatura debe calculárselo con la ecuación de estado del gas ideal, pero conociendo previamente la cantidad de moles en exceso, ¿no? Y además de eso, identificar de qué gas se trata. Así que, identificando cuál es el reactivo limitante, yo puedo responder a la pregunta de qué gas se trata. Así que, para nuestra estrategia de resolución, esa va a ser la primera de las cantidades que la primera de las preguntas que yo voy a responder. De qué gas se trata, pero por supuesto, a partir de la definición del reactivo limitante. Una vez que ya haya definido cuál es mi reactivo limitante, ya puedo hacer cualquier cálculo estequiométrico. Por lo tanto, puedo calcular a continuación qué masa de cloruro de amonio sólido se ha formado. Esto a partir de la ecuación estequiométrica que ya la vamos a definir. Y por supuesto, cuando ya tenemos esa información, podemos calcular cuál es el volumen de gas remanente, es decir, del gas en exceso. Como vemos, las preguntas están fundamentadas en la identificación del reactivo limitante. Esta va a ser nuestra estrategia entonces, definir el reactivo limitante para responder a las preguntas en el orden como aquí hemos dejado establecido. Continuamos. Recordemos que por definición, ya lo establecimos eso también en nuestro material que compartimos sobre reactivo limitante y para lo cual te invitamos a que consultes en nuestro mismo canal, que esta relación es la que me va a permitir identificar qué compuesto yo lo puedo considerar como reactivo limitante y cuál reactivo en exceso. Cuando yo tenga una relación molar, una relación molar, tanto para las cantidades disponibles como para las cantidades teóricas, podré definir ese reactivo en exceso e identificar también, por supuesto, el reactivo limitante. Veamos en nuestro esquema de resolución. Acá en el gráfico entran 73 gramos de amoníaco, 73 gramos de amoníaco, a reaccionar con una masa igual, es decir, con 73 gramos de ácido clorhídrico, ¿ya? Y se va a formar cloruro de amonio. ¿Qué cantidad de cloruro de amonio? No conozco y es la primera pregunta de las que están planteadas, pero no es la primera que vamos a responder, ¿ya? Una vez indicado esta de aquí, pues vamos a establecer nuestras relaciones molares para las cantidades disponibles y para las cantidades teóricas. Para el caso de las cantidades disponibles, vamos a convertir las masas de ambos compuestos, tanto del amoníaco como del ácido clorhídrico, a moles. Y vamos a decir que 73 gramos de amoníaco NH3 los podemos convertir a moles por medio de la masa molar. Un mol de amoníaco, sumando las masas atómicas de los compuestos, tiene o equivale a 17 gramos de ese compuesto. De esa manera,
calculamos la cantidad de moles disponibles, es decir, las que tenemos en realidad, dividiendo 73 entre 17. Y eso nos da 4,29 moles. Vamos a anotar ese resultado, 4,29 moles disponibles de amoníaco, NH3. Asimismo, vamos a calcular la cantidad de moles disponibles del otro compuesto, del ácido clorhídrico, HCl, utilizando la masa molar de ese compuesto. Y decimos que un mol de HCl tiene 36,5 gramos de ese compuesto, de HCl. La masa del cloro es 35,5, la masa del hidrógeno es 1 y sumando esas cantidades tenemos 36,5. 73 dividimos entre 36,5 y eso nos da exactamente 2 moles disponibles de ese compuesto. Es decir, aquí tendremos disponibles o entrando 2 moles de HCl. Eso lo podemos indicar incluso acá en el gráfico. Entran 2 moles de HCl y entran 4,29 moles de amoníaco. Una vez calculadas las cantidades de moles, pues vamos a calcular la relación molar de estas cantidades disponibles. Vamos a dividir 4,29 moles de amoníaco entre 2 moles de HCl. Y eso nos va a dar como resultado, veamos, 4,29 dividido entre 2, 2,15 o 2,145. Vamos a dejar con 3 cifras significativas. 2,15. Quiere decir que por cada 2,15 moles de amoníaco entra un mol del compuesto HCl. Esto para las cantidades disponibles. Ahora vámonos con las cantidades teóricas, las cantidades que estequiométricamente nos indica la reacción química. Entonces, si investigamos, verificamos que la reacción que se da para estos compuestos es la siguiente. Digamos, amoníaco, cuya fórmula es NH3 en estado gaseoso, se combina con el cloro, con el ácido clorhídrico, también en estado gaseoso, y eso produce cloruro de amonio, NH4Cl, en estado sólido. Esta es nuestra reacción química de formación de cloruro de amonio a partir del amoníaco gaseoso y del ácido clorhídrico, también en estado gaseoso. Y como podemos comprobar, la ecuación ya está perfectamente balanceada, lo que nos permite establecer ahora la relación de moles teóricos que nos indica la reacción. Veamos. Vamos a dividir un mol de NH3, ¿ya?, que reacciona con un mol de HCl. ¿Ya? Eso significa que por cada mol de amoníaco necesitamos teóricamente un mol de HCl. Y aquí ya con la relación de moles disponibles y la relación de moles teóricos, ya puedo hacer la comprobación comparando esas dos cantidades, esas dos relaciones, ¿no? Y veamos entonces, tenemos la relación
de cantidades disponibles que nos ha dado que 2,15 moles de NH3 entran por cada mol de HCl, y la teórica que nos indica que por cada mol de NH3 se necesita un mol de HCl. Y comparando esas dos cantidades, esas dos relaciones, pues vemos que la cantidad disponible es mayor. Observen estas cantidades. Esta cantidad disponible, de moles disponibles de NH3, es mayor que el 1 de acá, es mayor que la cantidad teórica. Y eso, según el principio de identificación de reactivo limitante y de reactivo en exceso, ¿ya? Vemos acá en la parte de arriba, cuando la cantidad disponible es mayor que la teórica, significa que ese reactivo es el que se encuentra en exceso. Ese reactivo es el que se encuentra en exceso, el amoníaco, ¿ya? Es el que se encuentra en exceso. Y a la vez eso ya me permite responder a la tercera de las preguntas. ¿Cuál es a la primera de las preguntas? ¿De qué gas se trata el que se encuentra en exceso? Pues aquí estamos indicando. Este es el que se encuentra en exceso. El amoníaco. Y ya con eso tenemos la respuesta a la primera pregunta. Si el amoníaco es el que se encuentra en exceso, significa que el ácido clorhídrico, el otro compuesto, el otro reactivo, es el limitante. Y la segunda pregunta, ¿qué masa de cloruro de amonio sólido se ha formado? La determinamos de acuerdo al cálculo estequiométrico correspondiente, pero con base en el reactivo limitante, que insistimos es el ácido clorhídrico porque el exceso es el amoníaco. Bueno, de las cantidades disponibles, las cantidades que entran, ¿no? Siendo el ácido clorhídrico el reactivo limitante, como podemos observar, entran 2 moles. Esa será la base para calcular la cantidad de cloruro de amonio sólido que se forma. Entonces, veamos, entran 2 moles de HCl, ¿ya? Y de acuerdo a la relación estequiométrica, por cada mol de HCl que participa en la reacción, se forma un mol de cloruro de amonio. Y teniendo ya las cantidades en moles de cloruro de amonio, pues las convertimos a masa por medio de la masa molar. Y para eso, pues tenemos que consultar cuál es esa masa molar del compuesto. Vamos a calcularla. Veamos, la masa molar del NH4Cl va a ser igual a la masa del nitrógeno, que es 14, más 4 por 1, que es la masa del hidrógeno, más 35,5 gramos que tiene cada mol de nuestro último elemento que participa en la reacción, en el compuesto, que es el cloro. Entonces corregimos y agregamos aquí los 35,5, que es la masa molar del cloro. Efectuamos la suma, 18 más 35,5, y eso da como resultado 53,5. Quiere decir que un mol de NH4
NH4Cl tiene 53,5 gramos de NH4Cl. Efectuamos la operación, 2 por 53, 53,5. Aquí hay que corregir también. Y colocamos las cantidades correspondientes. 1 mol de NH4Cl equivalen a 53,5 gramos de el mismo compuesto, NH4Cl. Y eso nos va a dar finalmente 107 gramos de cloruro de amonio sólido que se forma, NH4Cl, ¿ya? Lo que constituye la respuesta a esa pregunta. ¿Qué masa de cloruro de amonio sólido se ha formado? Pues allí observamos, es ese de allí, 107 gramos de cloruro de amonio. Y la última pregunta, ¿cuál es el volumen de gas remanente? Es decir, ¿cuál es el volumen en exceso a determinadas condiciones de presión y temperatura? Primero tenemos que calcular la cantidad de moles en exceso y para eso pues tenemos que hacer una simple diferencia entre la cantidad disponible y la cantidad teórica. Decimos entonces que los moles en exceso, ¿ya? Moles en exceso del compuesto que se encuentra en exceso, que es el amoníaco, resultará de la diferencia entre la cantidad disponible, que es 4,29, menos los teóricos, que eran 2. Y eso nos da como resultado 2,29 moles de NH3 en exceso. Moles de NH3 en exceso. Y conociendo esta cantidad de moles en exceso, pues lo siguiente es utilizar la ecuación de estado de gases ideales para calcular ese volumen que me pedían a las condiciones de presión y de temperatura que se establecieron como datos del problema. Y decimos entonces que el volumen del gas es igual al producto de N número de moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta, y eso dividimos para la presión. Hacemos el reemplazo de datos. El número de moles en exceso es de 2,29. Escribimos moles por la constante universal de los gases, que es 0,082 en las unidades correspondientes, atmósferas, litros sobre mol grado Kelvin, y multiplicado por la temperatura a la que sale el gas remanente, que según el enunciado del ejercicio es de 14 grados Celsius, a los que le sumamos los 273 para obtener la temperatura en Kelvin. 14 más 273 nos da como resultado 287 Kelvin. 287 Kelvin. Lo que dividimos entre
Dividimos entre la presión que debe estar en atmósferas. Si recordamos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Pues simplemente tenemos que dividir la, la presión, que es 752 milímetros de mercurio, entre 360. Y eso entonces lo vamos a dejar indicado aquí como un cociente: 752 milímetros de mercurio dividido entre 760 milímetros de mercurio, que tiene una atmósfera. Y de esa manera podemos eliminar las unidades para quedarnos. Mol con mol se eliminan, atmósferas con atmósferas se eliminan, estos Kelvin de aquí con estos Kelvin de acá se eliminan, y lo que nos va a dar como resultado es el volumen expresado en litros. Hacemos la operación y eso nos dará 54,5 litros de gas remanente. En este caso hablamos de litros de NH3. Litros de NH3, lo que constituye la tercera de las preguntas que aquí me pedían responder. Y ya con eso pues tenemos concluido la resolución del ejercicio. Nos vemos en la próxima para seguir compartiendo más material.